Amados, buenas noches. Una vez más estamos acá en este tiempo que el Padre ha preparado para este entrenamiento y discipulado desde nuestros hogares, desde nuestras casas, en familia. Allí poder compartir y escuchar juntos todo lo que el Padre quiere, en lo cual que crezcamos, que todas las verdades que son establecidas desde el Espíritu a nuestro Espíritu. Así que damos la bienvenida en esta noche, en este tiempo de bendición, tiempo que el Padre prepara para que estemos juntos en un mismo Espíritu. Así que vamos a unirnos justamente orando, pidiéndole que nuestro espíritu, que tiene sed, tiene hambre por la verdad, pueda recibir todas las semillas y ser establecidas no solo en cada uno, sino en cada familia. Recordemos que somos lámpara, estamos creciendo para ser esa luz, ser ese resplandor de su imagen, para que todo lo que se está moviendo en oscuridad, en tiniebla, vea gran luz. Nos unimos en esa oración, dándote gracias, Padre. Nos unimos con cada familia en esta noche. Nos unimos con cada familia en el lugar donde se encuentra, en cada ciudad, en cada nación, dándote la honra, la gloria, la gratitud a ti, porque tú nos estás enseñando, estás abriendo las dimensiones de tu corazón, de las profundidades de tu amor, para poner tus semillas, para poner tu verdad, para establecernos en lo verdadero y desde esa posición de hijos. Hoy queremos no solo escucharte, sino también cada palabra que es soltada sea escuchada en la nación, en las naciones, para que la verdad corra, la verdad sea sembrada en la tierra y de fruto de justicia, de fruto en levantar hijos que son conforme a tu imagen, Padre. Gracias por la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el modelo, Él es la imagen, Él es el resplandor de tu imagen, la misma naturaleza, esa naturaleza que Él revela desde lo profundo, porque conoce lo profundo tuyo, Padre. Con esa exactitud, no hay distorsión, no hay nada diferente. Él te revela a ti, Padre, y queremos aprender del Hijo, queremos aprender de lo que es verdadero, de la verdad misma. Y hoy, Señor, se suelta esta verdad en cada uno, en cada familia, que recorra la voz de la verdad, recorra la voz del Hijo, quien está hablando en esta hora, en estos postreros tiempos. Es la voz del Hijo la que estamos escuchando, y es esa voz del Hijo la que empieza a ser conocida. En los cielos ya es conocida, en la tierra y en todo lo creado debajo de la tierra sea conocida tu voz. Te damos gracias, Padre, te damos la honra, la gloria, la gratitud a ti por esta hora. Te honramos, Señor, te honramos. Como familias venimos a decirte, te honramos, te reconocemos como nuestro Padre y nosotros tus hijos, que a quienes redimiste y a quienes estableciste, Señor, en esa identidad y en esa posición de hijos. Gracias, Señor, gracias por esta hora. Bueno, amados, qué bueno nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo. Y como orábamos, cada palabra que está siendo soltada para cada hijo, para cada familia, donde se establece lo que es del Hijo, la imagen del Hijo. Venimos hablando a una nación y a las familias de una nación que tiene que crecer en la identidad de hijos, la identidad de lo que es ser verdaderos. Y por eso venimos aprendiendo del Hijo, de cómo el Hijo se relaciona con el Padre, cómo el Padre se relaciona con el Hijo. Creo que ese es el modelo perfecto, ese es el modelo donde nosotros podemos pararnos, es la verdad revelada que está siendo hablada a nuestro espíritu. Y por eso en esa verdad queremos continuar. Hemos estado estos 2 miércoles anteriores
hablando acerca de esa revelación del Padre, cómo se conectaba con el Hijo y cómo el Hijo tenía ese entendimiento y esa relación con el Padre. Ahora, les decíamos algo muy importante y es cómo el Hijo nos enseña. Tomamos y aprendemos del Hijo. Nos enseña a ser hijos, ¿sí? Estamos en Cristo y aprendemos a ser hijos. Quería que revisáramos y recordáramos algunos versículos que son importantes para lo que hoy en esta noche vamos a estar compartiendo. Hay algo que necesitamos saber, es que el Hijo, si bien está en el seno del Padre, Él vino a revelarlo. Y Él vino no solamente a revelarnos al Padre, sino a enseñarnos, a recuperar y a reconciliarnos con el Padre. Pero hay algo que quiere que nosotros, en toda la obra que Él hizo, Él vino a recuperar. Y hoy vamos a ver y a centrarnos en una de esas áreas importantes que Él vino a recuperar para que sea establecido en los hijos. Es ese diseño verdadero de hijos. Les decía que vamos a mirar unos pasajes para poder pararnos y posicionarnos desde allí en lo que vamos a ver en esta noche. Juan 6, versículo 38. Juan 6, versículo 38. Estamos aprendiendo del Hijo. Recuerden que una de las tareas es aprender. Juan 6, 38. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recuerden que Filipenses 2 nos dice que Él se despojó, Él se hizo hombre y como hombre se hizo obediente. Pero dice, he descendido del cielo, después de que hemos hablado un poco cómo debió ser ese momento de decisiones para poder recuperar lo que se había perdido. Allí en el Edén, el hombre tomó una decisión incorrecta al escuchar la voz incorrecta. Y Él descendió, pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 5, 19, dice así, tomando la palabra Jesús les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Miren qué tremendo esta verdad. Dice que de cierto, dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. A ver, creo que es importante entender que fue su decisión, la decisión como hijo de no hacer nada de sí mismo, o de no hacer nada separado del Padre, desconectado del Padre, sino que lo que ve hacer al Padre, y hablábamos el primer día, esa relación tan abierta, tan directa que tenían el Padre y el Hijo. No puede hacer nada. Tomó la decisión, no voy a hacer nada de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. ¿Se acuerdan que veíamos en Juan 1, en Hebreos 1:3? Él dice, Él es el resplandor de la naturaleza exacta del Padre. Él es la imagen exacta del Padre. Bueno, en todo lo que Él hace, también Él lo revela con toda esa exactitud, no hay distorsión. Dice, todo lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Lo hace igualmente. No pone nada de su propia opinión, de su parecer, de su razonamiento, de su lógica. ¿Por qué? Porque Él tiene claro quién es el Padre. Conoce todo lo perfecto, la sabiduría del Padre, la verdad que está en el Padre, el Padre, toda la bondad del Padre, la misericordia del Padre, la justicia del Padre. Y dice, lo conoce y no tiene por qué añadirle nada de su propia opinión, de su parecer, o aún de pronto en un desacuerdo. Él decía todo lo que hace el Padre. Y por eso el Padre siempre decía desde el cielo, es mi Hijo, el amado,
en quien me complazco, todo lo que hace, complace, me complace. Bueno, esto es lo que hace el Hijo. Decidió no hacer nada de sí mismo, sino que hace, se dice, igualmente. Esto lo hace igualmente el Hijo. No pone nada de su parecer. De hecho, no hay nada diferente. Lo que está en su corazón es como lo que está en el Padre. Por eso es de su misma naturaleza. Ahora, veamos otro versículo, Juan 8:28. Entonces Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hago. No hace nada ni habla nada fuera de lo que está y lo que es agradable al Padre, de lo que es el deseo del Padre. Juan 8:29, el siguiente versículo. Y el que me envió está conmigo, no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es importante resaltar, dice, yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, cuando vemos estos pasajes, empezamos a ver algo que Él vino a recuperar, ¿sí? Él vino a recuperar la obediencia. Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y una de las cosas que se había perdido justamente era eso, el poder obedecer al Padre. Y Él dice, no hago nada que al Padre, que esté fuera de la voluntad del Padre, del deseo del Padre, del mandamiento del Padre, de lo que a Él le agrada, de lo que son sus pensamientos, sus caminos. No hablo nada que no me haya enseñado Él. Todo lo que hago, lo hago igualmente. Yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, es muy importante cuando vamos a ver, por eso les decía en los miércoles anteriores, que estábamos recuperando, que estábamos aprendiendo de ese diseño del Padre y la relación del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre, porque va en las dos direcciones. Va en la relación del Padre con el Hijo como del Hijo con el Padre. Y estamos aprendiendo. Él es el modelo y el diseño perfecto de quien debemos aprender. ¿Qué es entonces lo que se había aprendido? Hebreos 5:8 nos dice cómo vivió. Y aunque era hijo, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿En qué posición la aprendió, amados? ¿En qué posición? La aprendió como hijo. La aprendió como hijo. Dice, aprendió, o sea, está demostrando, está mostrando, está enseñándonos que la obediencia, una obediencia puede ser como a un Efesios 5 habla acerca de lo que son los siervos, de lo que puede ser una relación, aún una relación empresarial, una relación de esas características. Acá no está hablando de ese tipo de relación, está hablando de una relación padre e hijo. Por cuanto dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir que él decidió descender y hacerse hijo, pero vino a recuperar algo y la aprendió, pero no la aprendió fácil. Dice, aunque padeció, obedecer nunca es fácil. Obedecer nunca es algo que está en el corazón del hombre, en el corazón y en el deseo, porque de una manera u otra estamos hechos, no por Dios, sino desde la naturaleza de la desobediencia, vino el hacer lo que nos parece.
Entonces, sujetar lo que nos parece, nuestra voluntad, nuestros razonamientos, nuestra lógica, a la obediencia, a lo que es, lo que el Padre enseña, lo que Él habla, el deseo de Él, su voluntad, no es fácil. Y Él apareció, y uno de los lugares muy fuertes donde nos lo mostró fue en Getsemaní. Getsemaní fue ese momento donde Él dijo, no se haga como yo quiero, Padre. Aunque le dijo, pasa de mí esta copa, fue un momento difícil, pero Él dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Padre, quieres. De tal manera que aquí es donde empieza uno a ver cómo Él recuperó algo que se había perdido. Entonces, lo más importante aquí es cómo empezamos a ver dónde se había perdido, ¿sí? Y ahí yo creo que tendríamos que mirar como toda esa palabra de dónde y cómo fue que se perdió. Creo que lo sabemos, ¿sí? Sin embargo, lo vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar en Génesis. Creo que ya sabemos dónde se perdió. Génesis, ¿cómo entró la desobediencia? A ver, antes de ir a Génesis, vamos a mirar un versículo de Romanos 5:19. Vamos a mirar, amados. Allí ustedes sabemos que este es un tiempo de entrenamiento, de discipulado, así que no podemos estar siendo entrenados y siendo discipulados. Siendo discipulados es sentarnos a escuchar atentamente. Dice en Romanos 5:19, antes de ir a Génesis, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿cómo entró la desobediencia? La desobediencia entró por uno, ¿sí? Ya sabemos que ese uno fue Adán. Pero nunca podemos pensar que si no hubiera sido puesto Adán y hubiera sido puesto cualquiera de nosotros, hubiéramos reaccionado diferente. No, creo que todos hubiéramos reaccionado de la misma manera. Entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pecadores significa eso, estar lejos, apartados, no dar en el blanco, desalineados de la voluntad de Dios. De tal manera que por la decisión de uno, por la desobediencia de uno, todos somos constituidos en esa naturaleza de desobediencia. Pero así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, justos, hablábamos de la plomada, están siendo alineados con lo que es la voluntad del Padre, lo que es justo. Lo justo es lo que es lo verdadero. Lo verdadero, la verdad establecida en Él, la verdad que está en Jesús, dice en Efesios, la verdad que es conforme a lo que son los diseños del Padre. Entonces, si por uno fuimos constituidos pecadores en naturaleza de desobediencia, también por uno somos constituidos en justicia, en ese alineamiento que Él recuperó la obediencia al Padre. Él decidió sujetarse, no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tu Padre, tu voluntad, tu deseo. Yo sujeto mis deseos, sujeto mi decisión y mi obediencia a ti para hacer lo que te agrada, para hacer lo que es tuyo. Entonces, ¿cuándo pasó esto? Esa desobediencia. Y ese lugar fue en el momento en que ingresó Génesis, el Génesis capítulo 3, el versículo 11. Y vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 11. Empieza la serpiente empieza a hablar, a interactuar en este caso con Eva. La mujer entonces empieza a llegar a la serpiente, que es astuta,
que tiene su astucia, es para engañar y es para manipular. El engaño siempre es manipulación, siempre es torcer la verdad y hacerla parecer como si fuera verdad. Entonces, dice que bueno, Dios había estado hablando y dando indicaciones al hombre, pero le dice la serpiente que del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero solo del fruto que está en el medio del paraíso no comerás ni lo toquéis para que no muráis. La serpiente les dijo, y empieza allí a establecer lo que es su verdad. Ciertamente no moriréis, y el día que comáis, ese día se te abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Vio la mujer, empezó, sedujo sus sentidos, vio la mujer que era bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para adquirir conocimiento, y tomó del fruto y comió. Y se lo dio lógicamente a Adán, y se dieron cuenta, empezaron a darse cuenta de algo, de realidades que en Cristo estaban escondidos, que en Él estaban escondidos, pero empezaron a quedar separados y empezaron a darse cuenta de otras realidades. Pero bien, empezaron Adonai y Elohim, lo empezaron a escuchar, y el hombre y la mujer se escondieron. Dicen desde el versículo 9, pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y respondió, oí tu voz paseándote en el desierto y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y dijo, ¿quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? ¿Comiste del único árbol del cual te ordené no comer? Imagínense eso, ¿no? Les dice, ¿dónde estás? Adán ya estaba escondido, ya empezó a ver otra realidad, empezó a verse en una realidad de desnudez, de separación de Dios. Y Dios le dice, del único árbol, miren, resalten eso, del único árbol que yo te ordené, ¿acaso comiste de ese único árbol que yo te ordené? Resalten esa palabra, ordené. Porque Dios solo les dio una indicación, solo una indicación del único árbol que yo te ordené, o sea, de ese mandamiento, de esa voluntad del Padre, de esa voluntad de Dios, de ese deseo de Dios, de aquello que Dios le estableció, que oyeras, solamente oye, este es el único árbol que yo te digo, no comas. Pero no sé, y aquí es muy importante resaltar, Dios no le dio una sugerencia y una opción, ¿sí? No era una opción, no era si te parece, si quieres, si estás de acuerdo, si consideras. No, Dios no le dio esa opción. Dios le dijo, del único árbol que yo te ordené. Medita en este momento lo que significa esa palabra, ordenar. Ordenar. Y parece que esa es una palabra que viene y entra como si fuera, como en contravía. Por esa naturaleza de desobediencia, hoy en día que yo te ordené entra como en reversa. ¿Por qué me tienen que ordenar? ¿Por qué me tienen que dar órdenes? ¿Por qué yo tengo que obedecer? Esa es la naturaleza del ser humano desde niños. No se quiere sujetar a obedecer. No se quiere sujetar a esa voz que ordena algo. Y entonces Dios le dice, del único árbol que yo te ordené. Miren cuándo lo ordenó. Génesis 2:16. Génesis 2:16 dice. Versículo dice, bueno, ya había creado al hombre. Versículo 16. Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo, de todo árbol del paraíso come libre, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Qué tremendo, ¿no? Entonces,
ahí solamente dice así, puso al hombre para que, bueno, el hombre en el Edén, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo. ¿A dónde fue la serpiente? A trabajar, en el caso de Adán y Eva, al único mandamiento. Pero fue contra un único mandamiento que Dios le dio de una orden, no de una propuesta, no de una, si te parece, no le dio opción al hombre de poner su propia opinión. Pero ¿qué ocurre? Que vino Lucero a través de ese diseño y esa de acción de la serpiente, astuta para engañar. Y fue a ese único mandamiento. El hombre se movía con toda una libertad. Ponerle nombre a los animales, señorear sobre la creación, cuidar la creación, labrarla, estar atendiendo, administrando lo que Dios había creado. Se lo entregó al hombre, pero solo le dio uno. Y qué tremendo cuando viene esa naturaleza del ser humano de concentrarse solo donde hay orden. ¿Sí? Donde hay una orden es algo que establece un diseño, donde hay una ley, donde hay una plomada, donde hay algo establecido por Dios. Pero la serpiente solo se concentró en esa única orden. Y el hombre, en esa única orden, fue donde el hombre desobedeció. Donde entró la desobediencia. Donde entró la desobediencia. Porque frente a esa única orden, tomó su decisión de escuchar otra voz, la voz incorrecta. Ahora, el punto es en que esa única decisión trajo, como leíamos allí en Romanos 5:19, nos constituyó a todos bajo esa naturaleza. Y hace que frente a ver, ¿qué es la orden? La orden es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, es la voluntad y lo que Dios establece, son los diseños de Dios, es el pensamiento de Dios, es lo que Dios establece, sus leyes, sus mandamientos. Las leyes son aquello que sujeta a un orden. ¿Qué tal que, a ver, los planetas, hablando ya un poquito como en esta dimensión macro, que los planetas fueron creados y constituidos por Dios. Dios creó el universo, creó todo, las estrellas, pero las sujetó a una ley. Y los planetas siguen moviéndose y haciendo su rotación y haciendo sus movimientos y sosteniéndose en la ubicación donde fueron puestas a causa de las leyes, de la ley de Dios. Pero, ¿qué pasaría si no se sujetaran a esa voz y a esa orden que sustenta todo? Todo lo sustenta Dios con la palabra de su poder. Si se salieran de esa orden, todo entraría en un caos. Eso fue lo que ocurrió en Génesis 1. Todo se salió por la acción de Lucero, desde la acción, desde esa caída que nos describe Ezequiel 28, Isaías 14, toda esa caída de desobediencia, de rebelión, de oponerse al trono de Dios, a la voz de Dios, al orden de Dios, trajeron caos y destrucción sobre la tierra. Y es ese Génesis 1, donde empezó Dios desde Génesis 3 a poner orden. Volvió todo y empezó a ponerle orden. Y ahora, cuando crea al hombre, para que el hombre caminara bajo la voz de Dios, recuerden que caminaba por la voz de Dios, por la instrucción de Dios, por el diseño que Dios le había colocado, decidió escuchar otra voz frente a esa única orden. Y por ahí entró la desobediencia. La desobediencia. Y en este tiempo, hablando ya del Hijo, Él vino a recuperar
Y como dice Hebreos 1, en el versículo 3, dice, del 1 al 3, dice, el Padre, él habló de muchas maneras, por los profetas, habló de diferentes formas, pero en este tiempo Él está hablando por su Hijo. Y hoy decidimos oír la voz del Hijo. Y la voz del Hijo habla que viene a recuperar lo que se perdió. Y a veces sí, lo que se perdió nosotros, el hombre, pero lo que se perdió también fue la obediencia. La obediencia. Por uno entró la desobediencia, por escuchar una voz incorrecta frente a una sola orden. Bueno, el Hijo vino para recuperar lo que se perdió, y lo que se perdió fue escuchar otra voz. Hoy está hablando el Hijo, la voz del Hijo se está oyendo, y es esa única voz que los hijos empezamos a oír. Y cuando oímos la voz del Hijo, aprendemos obediencia, aprendemos todo lo que es esa forma de recuperar, de que como hijos, así como Él, aunque sea difícil, aprendemos obediencia. Aprendemos obediencia. Ahora, eso está en la naturaleza. ¿Sí? Efesios habla acerca de los hijos de desobediencia. Está en la naturaleza. ¿Recuerdan un pasaje que leímos en Timoteo? Vamos a volverlo a leer. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Recuerden que quedamos en que iban a revisar, amados, y yo espero que estén haciendo lo que hablamos en este tiempo y en estos entrenamientos. Uno, por causa de que queremos crecer, ¿sí? Queremos crecer. Y dos, porque aún es parte de este entrenamiento, decir, bueno, quedó una tarea, quiero aprender a obedecer, sujetarme. No lo dejo como algo opcional, no lo dejo como algo que simplemente dice, listo, lo escuché y ya, porque queremos que el Espíritu hable a nuestro espíritu. Entonces sí vamos a mirar palabra por palabra cómo podríamos definirla. Y yo sé que ustedes la leyeron e hicieron la tarea. Creemos. Señor sabe, nos está y siempre nos enseña a pensar bien, porque eso es parte de ese diseño de corazones sanos. Entonces yo sé que hicieron la tarea. 2 de Timoteo 3, desde capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Veíamos en otra versión que se refiere, dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Dice, porque los hombres, empezará a manifestarse una actitud en los hombres, serán amadores de sí mismos. O sea, como que solo miran lo suyo, como que solo les interesa lo suyo, están no solo egoístas, sino hedonistas, que solamente miran lo suyo propio, los placeres propios, los deseos propios. Entonces difícilmente van a querer mirar la voluntad de otro, y en este caso de Dios. Serán amadores de sí mismos, avaros, o sea, todo es lo propio, ¿no? Todo es para sí mismos, jactanciosos. O sea, ya empieza a ver con esa actitud arrogante, poco sencilla y humilde, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Qué tremendo el poner palabras que son contra Dios, opositores de Dios. Y ahí sigue diciendo, desobedientes a los padres. O sea, los tiempos difíciles y tiempos peligrosos están por esta generación que solo piensa en sí mismos y que no, desobedientes a los padres, ingratos, ¿sí? O sea, desagradecidos, que no reconocen la bondad, la generosidad. O sea, no tienen ese corazón de gratitud, aún en lo sencillo. Ingratos, irreverentes. Qué tremendo, no solamente con Dios, como que de pronto, y aún oramos mucho porque en estos tiempos en los cuales
como que todo, hay tanta irreverencia en las generaciones que sueltan su voz y en cómo se vuelven y se refieren a Dios o a las personas que deciden buscarlo a Él. Aún cómo lo estamos escuchando a Él, cómo lo estamos aprendiendo de Él, cómo es nuestra actitud. O sea, hay irreverencia, no reconocemos lo que es santo, no reconocemos autoridad, no reconocemos quién reconoce, quién es lo que es digno. Son irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Qué tremendo cómo esta palabra muestra cómo puede levantarse y despertarse una generación que no se forma en las calles. A ver, sí aprende y refuerza en las calles o en los ambientes en que se mueva, sino que es parte de lo que no es formado en una familia, ¿sí? De lo que no es ser enseñado en una familia. Entonces, dice, y bueno, de acuerdo al tema que estamos viendo aquí, nos referimos a esa generación que es desobediente a los padres, desobediente porque no sujeta su voluntad. Y pueden ustedes estar pensando, bueno, es que mi papá o mi mamá, sí, pero hay una generación que Dios está levantando, que no se va a distraer o apoyar en cómo es mi papá o cómo es mi mamá, sino que se conecta con la paternidad. Por eso vimos 2 miércoles anteriores cómo era el hijo con el padre, cómo era el padre con el hijo. Y hoy empezamos haciendo un pequeño repaso de esos versículos. Tiene que levantarse una generación porque se han despertado tiempos difíciles de una generación que ha decidido no reconocer autoridad. La desobediencia a los padres, la irreverencia, todo esto, todo lo que aparece es por no reconocer autoridad. Pero aquí es donde estamos nosotros entendiendo y creciendo en ser una generación que reconoce la autoridad, que reconoce que tenemos Padre, que reconoce que el Hijo, y que al estar en Cristo aprendemos obediencia. Y entonces, ¿cómo se prueba que reconozco que estoy aprendiendo obediencia? Cuando reconozco que tengo autoridad. ¿Sí? Que tengo autoridad. Reconozco la autoridad del Padre. Reconozco la autoridad de los papás. Reconozco la autoridad de un pastor. Reconozco la autoridad. O sea, Dios nos pone, aún en cosas tan sencillas. Y a veces ustedes me escuchan, siempre me parece muy, a ver, un ejemplo sencillo tan cotidiano. Autoridad, reconoces autoridad en un semáforo. Reconoces la autoridad de un pare. Aquellos pares donde está allí que dice no avance. Reconoces la autoridad de una medida de velocidad. Y bueno, hay razones, dice no, pero no puede ser que en la carretera nos pongan un límite de velocidad tan bajo. Bueno, ahorita que no andamos tanto en carreteras, pero son detalles tan sencillos donde yo digo, reconozco autoridad. Reconozco la autoridad de un semáforo cuando dice pare, cuando dice rojo o cuando dice verde, ese es el momento de parar, de avanzar. Entonces ahí es donde empezamos a entender si yo, cuánto me cuesta aprender obediencia. ¿Cuánto me cuesta aprender obediencia en cosas tan sencillas? Ahora, estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una generación
como lo leíamos en Filipenses 2:15 la semana pasada, que es una generación perversa, una generación, como lo describe en 2 Timoteo, desobediente a los padres, irreverente, que está centrada en sí mismo, es amador de sí mismo, está buscando solo sus placeres, su complacencia. No me interesa lo demás, no me interesa, busco lo que es mío, no me interesa. Pero Dios está levantando una generación que está, al estar en Cristo, está siendo recuperada en esa generación lo que debe ser los hijos, la obediencia. La obediencia. Miren, no vamos a poder ejercer gobierno. Dios no nos va a entregar el gobierno del reino de los cielos a alguien que no está sujeto a su voluntad, a alguien que no ha aprendido a obedecer. Entonces, nosotros somos una casa que trabaja por las generaciones, pero generaciones que son preparadas para Dios, que estamos llamados a gobernar, ¿sí? Nuestra intercesión, entrenamientos de intercesión, ahora que estamos en este entrenamiento ya más avanzado, entrenamiento de resplandor y gobierno, es porque Dios quiere que aprendamos a gobernar, pero no puede entregarnos gobierno, no puede darnos dirección si no escuchamos, si no aprendemos a sujetar nuestro deseo, nuestra voluntad a su voluntad. Entonces, esta generación amadora de los placeres más que de Dios, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo Dios va a entregarle gobierno? Y yo no estoy hablando de la generación que está afuera, fácilmente puede estar dentro de lo que somos los hijos, amadores de sí mismos y de los placeres más que de Dios. Entonces Dios no va a entregarles a alguien ni sus secretos ni su gobierno. No tiene autoridad para decretar nada. Qué tremendo lo que es la obediencia, ¿sí? La obediencia, por eso el Hijo aprendió obediencia. Y quiero que miramos antes de pasar a cómo era que se desarrollaba esto. Miren, ¿por qué razón? Y vamos a Filipenses capítulo 2. Quiero que veamos ese versículo tan tremendo, que lo hemos leído tantas veces, de lo que fue ese diseño. El diseño de Cristo. Y empieza diciendo, dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Que no miremos los intereses propios, sin nuestros propios intereses, sino que estemos mirando aún por lo de los demás. Pero, ¿cuál era el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Filipenses 2, versículos 6 al 10. Bueno, dice, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo. ¿No les parece a ustedes que es tan diferente a 2 Timoteo 3? Se vació de sí mismo. Esa generación perversa, esa generación que hace que los tiempos sean difíciles, que hace que los tiempos sean peligrosos, son amadores de sí mismos, más que amadores de sus placeres, más que de Dios, son aborrecedores de lo bueno. Pero el Señor Jesús, si queremos considerar, y dice que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo. ¿Cuál es lo que hace un esclavo? Servir, dar, haciéndose semejante a los hombres, siendo Dios, se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Justamente para recuperar todo lo que se había perdido y para mostrarnos cómo vivirlo, para hacer que en Él podamos vivirlo. Mostrándose, dice el versículo 8, mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cuál fue su condición? Se hizo hombre.
Como hombre se hizo siervo, pero él mismo se humilló, él mismo se despojó, se vació, se humilló a sí mismo. No lo humillaron otros, no lo humillaron, el hombre no lo humilló, el hombre no, él mismo decidió tomar una posición de humillarse a sí mismo, de ponerse en una condición siendo Dios por debajo para servir. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dio su vida. ¿Sí? Según de Timoteo 3 habla de que son gente vanidosa, irreverente, amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, de los placeres más que de Dios. En la cruz Él decidió, en Getsemaní Él decidió hacer lo que era la voluntad del Padre, el deseo del Padre. Eso es lo que es la cruz. Decidió hacerse, dice, haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Qué es humillarse? Cuando podía tomar todas las decisiones porque por Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él fue hecho todo, pero Él decidió humillarse. Él decidió humillarse para hacerse obediente, para sujetar su voluntad y hacer lo que al Padre le agrada, para hacer lo que el Padre le oye decir al Padre, para hacer lo que el Padre quiere, el deseo del Padre, para que el Padre diga, este es mi Hijo el amado, en quien tengo complacencia. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sí? Ni siquiera la muerte le detuvo ser obediente. Este es el deseo del Padre, que por mi muerte los muchos sean llamados justos. Los muchos aprendan lo que es sujetar su vida a la obediencia y alinearse a la voluntad del Padre. Pero entonces miren lo que sigue diciendo el versículo 9. Y aquí es donde yo les decía, no podemos gobernar. Y el Padre no va a entregar gobierno a alguien que no se sujeta, a alguien que no aprende obediencia, a alguien que no aprende a obedecer, no va a poder reinar conjuntamente con Cristo. Miren versículo 9. Por lo cual, ¿qué significa? Que está conectado con la acción anterior. Por lo cual, por toda su acción de obediencia, porque se sujetó, porque decidió vaciarse a sí mismo, darse y conectarse a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién le exaltó? Al que se hizo primero obediente. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué le entregó al Padre? Gobierno. Hizo que todo se sujetara a Él. Pero ¿cuál fue? ¿A causa de qué? A causa de su obediencia. ¿Sí? A Jesús le entregó todo para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Cuándo le entregó el gobierno? Cuando el Hijo decidió sujetar toda su voluntad a la voluntad del Padre. Cuando decidió que toda su vida iba a ser para que el Padre, para hacer la voluntad del Padre, lo que le agrada al Padre. Y miren que aún siendo Él glorificado, porque dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Dice, bueno, como que todo queda ahí, pero dice, es Señor para gloria de Dios Padre. Aún habiendo sido exaltado y siendo exaltado hasta lo sumo, sigue dando gloria al Padre. El Padre es glorificado. Es algo en lo cual uno ve esa acción del Hijo. No fue que podríamos hablarlo como en nuestros términos, ya fue puesto en todo lo alto y ahora simplemente dice, ya soy Señor de todo. Ahora todos me obedecen, todos me sujetan.
No, aún ahí, en esa posición, como aquel que de pronto se le entrega poder, se le entrega dominio, se le entrega señorío, como le pasó a Adán, se le subió y ahora cree que eso ya es suficiente. No, aún siendo exaltado y siendo Señor de todo, teniendo toda potestad sobre todo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es para gloria de Dios Padre. Eso es el Hijo. Entonces, el Hijo vino a recuperar la obediencia. La obediencia que se perdió, ya lo vimos en Génesis, el momento en que se perdió por alguien que decidió por ese acto traidor desobedecer, entrar en rebelión, movió las ángeles, que cayeran esos ángeles con él, pero también vino a que el hombre cayera, entrara por un solo mandamiento, desobediencia, escuchara otra voz. Hoy está oyéndose la voz del Hijo, la única voz que es la voz del Hijo. Y esta generación, que ha sido una generación que por esa misma naturaleza se levanta en desobediencia, en irreverencia, en ser aborrecedores de lo bueno, es aborrecedores de Dios. Entonces son tiempos en que el Padre está recuperando al conectar a esta generación de hijos, nosotros, ustedes y yo como hijos, recuperemos y nos conectemos con la obediencia, con la obediencia. Este es algo que Él recuperó para que haya en nosotros el mismo sentir. Entonces, quiero compartirles un poquito que ya en el Hijo podemos aprender obediencia. ¿Sí? ¿Va a costar? Claro que sí, porque Él lo dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. No es fácil, pero ahí es donde tomamos una decisión. ¿Qué voz oír? La voz del Hijo que se está oyendo en estos postreros tiempos, o la voz del engañador, del padre de mentira, de la serpiente antigua, del que tiene la sutileza para engañar y para hacer creer que tenemos todo el dominio de hacernos desobedientes a los padres, en el lugar donde Dios nos puso para que aprendiéramos obediencia con nuestros padres. Por eso son tiempos en los cuales el Padre está hablando paternidad, paternidad, quitando ese sello de orfandad de la nación, ese sello de desobediencia. El que no tiene padre no aprende obediencia, simplemente es alguien que se mueve suelto, pero el Hijo aprende obediencia. Entonces, hay algo que el Señor empezó a modelar también en el pueblo. Y quiero que miremos cómo aprendían en el pueblo de Israel, los hebreos aprendían. Miren cómo el Señor empezaba a formar. Recuerden que veíamos, hay un versículo muy tremendo que está hablando, dice que Dios nos levanta y hace que tengamos pacto, las familias, el hogar que se forma, para que nuestros hijos sean, nosotros como padres, eduquemos y discipulemos nuestros hijos para Dios. ¿Sí? Retenga esta verdad. Dios levanta a los padres para que discipulemos a nuestros hijos para que sean para Dios. Les hemos dicho como casa, como ministerio. Dios nos dijo que una de nuestras tareas era entrenar, discipular generaciones. Y eso es lo que hacemos. Por eso, o sea, dentro de las muchas tareas que tenemos, aparte de entrenar en intercesión, activar todas esas dimensiones de revelación, de entendimiento proféticas para movernos en gobierno en una nación, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en las familias y discipulamos generaciones. Entonces, discipulamos generaciones
Y el Señor empieza a encargar, dice que discipulamos generaciones para Dios. Discipulamos generaciones para Dios. Y el diseño de Él es que son los padres. Ahora, la obediencia se aprende en casa, ¿sí? Con los padres. Y estoy hablando a muchas familias y muchos. A ver, usted puede estar en este momento ya solo, ya ser adulto, o tenemos jóvenes ya que acabaron de formar su hogar, eh, pero todos crecimos y todos venimos de un papá y una mamá. Y como les decía, no nos estamos concentrando en si fue bueno, si fue malo ese ejercicio de paternidad. Nos estamos conectando con la verdadera paternidad para que se sane aquello que no estuvo bien, que fue distorsionado, pero que aprendamos lo que es obediencia. Entonces, ¿cómo era el diseño en el pueblo de los israelitas, del pueblo de los hebreos? Hay una palabra que está en Deuteronomio 6, versículo 6 y versículo 7. Así que les doy ese tiempito para que busquen Deuteronomio 6, versículo 6 y versículo 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿A quién le está hablando, amados? ¿A quién? Miren bien ese versículo. Y estas palabras que yo te mando hoy. Volvemos al punto de la ordenanza, al punto del mandamiento, al punto de la voluntad, punto de alinear a alguien con un diseño, con un mandamiento, con una orden, pero entendamos que el mandamiento no es simplemente una ley o una cosa que yo tengo que cumplir. Tiene un diseño de sostener algo en orden, de mantener algo en el diseño, en el orden correcto. Entonces dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿a quién le está hablando? ¿Sí? Le está hablando a los padres, a los papás, a ustedes, a mí. Le está hablando y le está hablando en este momento a los papás del pueblo de los israelitas. Se había conformado un pueblo que él estaba llevando para que tomaran posesión de la heredad. Estas palabras que yo te mando hoy, y entonces empieza a hablarle a los papás y les dice dónde deben estar. Entonces, no van a estar escritas allí, simplemente guardas allí la Biblia como algo religioso. Les dice, ¿dónde deben estar? Estarán sobre tu corazón. Porque en el corazón es todo ese lugar donde se asientan los pensamientos. Entonces está ese asiento de la voluntad, de las emociones, ¿sí? Esas emociones que juegan con esa en contra porque están mis placeres, están mis deseos, está lo que yo quiero, ¿sí? Pero estos mandamientos, ¿dónde deben colocarlos? Allí en el corazón, para que sea aquello que llene tus deseos, para que llenen tus pensamientos, porque acuérdense que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces empieza a pensar conforme a aquello que está en su corazón. Y así va a actuar, así va a ser su voluntad, o sea, así van a ser sus decisiones. Entonces, ¿dónde deben estar? Dice, sobre tu corazón. Y miren lo que dice, sigue diciendo, y diligentemente. No es algo que debemos dejar de hacer, sino que debemos poner toda nuestra diligencia, toda nuestra atención, toda nuestra compromiso. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Quiere decir entonces, ¿qué hacen los padres? Esto que el Padre nos está enseñando deben estar en nuestro corazón primero. Y entonces, al estar en mi corazón, se va a volver parte de mí, de mi esencia.
y va a ser algo que yo voy a poder enseñar diligentemente. Al estar en mi corazón se vuelve esencia y naturaleza mía. No va a ser solo sermón, ¿sí? ¿Cuál es uno de los errores tan grandes que cometemos como padres? Es sermonear a nuestros hijos conforme a la Biblia y sacarles la Biblia para que obedezcan y empezar a predicarles. Miren, primero dice, primero tienen que estar en tu corazón, tienen que llenar tu pensamiento, tus emociones, tu voluntad. Primero tú debes obedecer estos mandamientos para que diligentemente se lo transmitas. Y miren, sigue, entonces ahí vas a poder enseñarles cuándo. Dice, y hablarás de ellas, ¿sí? Eso es lo que vas a enseñar, a comunicar. Cuando te sientes en tu casa, mira, en los ambientes de casa, en los ambientes informales, cuando nos sentamos a la mesa, comemos y comemos esa esencia de vida de lo que es Dios, de su naturaleza. Empezamos a compartir de lo cotidiano. Cuando tuvimos esos tiempos con nuestros equipos, llamadas, que empezaron a enseñarnos cómo adorar en familia. Y nos dieron tips muy, muy lindos y empezamos a crecer en la palabra. Y empezamos a hacerlo vida, práctico. Entonces dices, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, o sea, cuando tú estés en el diario vivir, cuando camines con tus hijos, sal a caminar con tus hijos, modela para ellos. Cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo las enseñamos? En cualquier momento. En cualquier momento. Esa era la forma en que el Señor decía que debíamos enseñar. No en que vuelvas todo una predicación, en lo sencillo, en lo cotidiano, en el diario vivir de una familia. Enseñamos, comunicamos, ¿verdad? Pero comunicamos vida, porque primero fue escrita en nuestro corazón. Primero, y ahí sí diligentemente la modelamos. Y entonces los hijos aprenden, no solo porque también lo hablamos, sino porque lo estamos mostrando con nuestra vida. Quiero que miremos un versículo ahí mismo, en Deuteronomio 6, que está en el versículo 4. Y este era lo primero que los padres le enseñaban a sus hijos. ¿Sí? Era lo primero, la forma como en el hogar aprendían. Dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué era lo primero que le enseñaban a sus hijos? Este se llama Shema. Shema. Le enseñaban Shema, a oír. Quiero recordarles algo que hemos enseñado por mucho tiempo, lo que es el Shema. Dice, escucha, escucha, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué era lo primero que le enseñaron a los hijos? Que el Señor le dijo a los padres que tenían que enseñarle a los hijos a escuchar. Porque Shema, recuerdan, amados, Shema significa oír para obedecer. Ese es el significado de esta palabra, Shema. Oír para obedecer. Entonces, lo primero que le enseñaban los papás y los abuelos a los hijos era Shema. Oír para obedecer. Era importante oír. Y ahora la definición más exacta de Shema es oír atentamente porque tengo la intención de obedecer. ¿Qué fue lo que ocurrió en Génesis? Que oyeron la voz incorrecta. En Génesis se oyó la voz incorrecta.
Y entonces al oír la voz incorrecta se desconectaron de la fuente y se desconectaron de la obediencia y empezaron a volverse, como dice 2 Timoteo 3:1, se empezaron a ser amadores de sí mismos y amadores de los placeres más que de Dios. ¿Qué fue lo que vio Eva? Que el árbol era agradable, que su fruto era delicioso al paladar. Se concentró en los placeres más que en el mandamiento, más que en la orden, y escucharon otra voz. Entonces, una de las formas importantes en que empezamos a crecer para que en nosotros se establezca el Hijo, ¿sí? El Hijo, la voz del Hijo, es aprender a escuchar. Escuchar atentamente porque tengo la intención de obedecer. Ahora, escuchamos muchas cosas y siempre lo hemos compartido cuando hablamos de este tema, amados. Escuchamos muchas cosas. A nuestro alrededor hay muchos sonidos. Ustedes en este momento, yo estoy aquí en mi casa y en este momento, en este tiempo, en esta noche, tengo a mi nieto cerquita por allí. Tal vez ustedes han escuchado un poco de él, porque es un tiempo de familia. Pero, ¿qué es lo más importante? Tal vez usted escuchó afuera personas hablando, escucharon los sonidos de los autos, los pitos, escucharon de pronto ruidos externos de algo que se cayó. Escucharon otras voces. Pero qué importante es poder reconocer cuál es la voz que yo necesito escuchar. Porque tengo la intención de escuchar atentamente lo que me están hablando, porque tengo la intención de aprender, tengo la intención de obedecer. Entonces, lo primero que hacían los padres y la instrucción de Dios era enséñenles Shema. Shema. Oír atentamente para que tengan la intención de obedecer. Entonces, ¿cuál es el oír atentamente? En que yo puedo desconectarme de todos los ruidos o de todos los sonidos y de todas las otras voces que están alrededor para oír atentamente, porque tengo que oír atentamente al Padre para obedecer. ¿Saben? El Hijo, la única voz que oía, y esa era la que hablaba, era la voz del Padre. Porque él nunca escuchó, podía estar escuchando tantas voces alrededor de la gente, de la persecución, de sus burlas, de todo que podía desviarlo, pero en su corazón lo único que escuchaba era la voz del Padre y eso era lo único que tenía deseos de escuchar porque su intención era obedecerle a él. Entonces tuvo la capacidad de guardar atentamente en su corazón el deseo del Padre y no escuchar nada diferente. Adán y Eva no lo lograron y cualquiera de nosotros tampoco lo hubiéramos logrado, y entró por esa decisión de escuchar la voz incorrecta, la voz para desobedecer. ¿Se acuerdan Juan 10? ¿Cuáles de los entrenamientos primeros que debemos crecer como somos ovejas? Aprender a reconocer la voz del pastor para reconocer la voz del extraño. Porque eso es lo que dice Juan 10. No seguimos la voz del extraño porque sabemos que es extraño. No tiene que ver con nosotros. Y solo seguimos la voz del pastor. Entonces, en las familias se les enseñaba a oír. A oír. Pero, ¿saben? Esta es una de las tareas más difíciles. Aprender a oír. Aprender a oír. ¿Por qué? Porque tengo tanto mi voz,
mis placeres tienen voz fuerte, mis deseos, lo que describe 2 Timoteo 3:1, aún Romanos 1, que también era parte de lo que estábamos mirando. Todo lo que es mentira puede estar convirtiéndose como si fueran con una apariencia de verdad y ser confundidos. Entonces no se reconoce lo que es del extraño y se termina aceptando. Pero cuando yo digo, Señor, yo quiero aprender a reconocer tu voz, porque quiero aprender obediencia. Y obediencia porque yo quiero hacer tu voluntad y quiero que tu voluntad sea hecha en la tierra. Así como es en el cielo, sea hecha en la tierra. Y la única forma es que se levanten hijos que reconocen tu voz y reconocen y hacen lo que es tu voluntad. El Hijo vino a recuperar la obediencia, pero empieza a enseñarla a partir de los hogares. En los hogares se aprende obediencia. Se aprende a reconocer la voz correcta y la única voz. Por eso en los hogares de los israelitas, lo primero que le enseñaban era lo que leíamos en Deuteronomio 6:4. Escucha, escucha. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él es Señor, Él es Dios, Él es el único, Él es el verdadero, Él es el creador. A Él es a quien debemos escuchar. Entonces, ¿qué hacían? Miren, los niños se sentaban alrededor del papá, del abuelo, en este caso, en esa época, el que era patriarca, y él enseñaba, y los niños oían atentamente. Lograr la capacidad de oír y de concentrar no solo nuestra visión normalmente se dirige hacia donde escuchamos la voz que nos llama la atención, pero oír es poner toda nuestra atención para que se deposite en el corazón, porque tengo la intención de obedecer. Tengo la intención de obedecer. Eso es Shema. Tengo la intención de obedecer. Entonces, cuando aprendemos y tenemos a oír y tenemos la intención de obedecer, reconocemos autoridad. Y en este caso, reconocemos la autoridad del Padre. Reconocemos que tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Y eso es lo que el Hijo vino, ¿sí? Vino a recuperar. Esa es la parte más importante. Y es lo que cuando empezamos a reconocer autoridad, empezamos a crecer y empezamos a madurar. ¿Sí? Porque empiezo a caminar sabiendo en ese proceso de crecer, porque me va a ser entregado. En la medida en que yo camine en esa obediencia, me va a ser entregada más encargos del Padre, para que yo manifieste su reino sobre la tierra. Entonces es muy tremendo cuando empezamos a entender lo que es el diseño de la obediencia. Y esa obediencia solo se aprende cuando somos hijos. Por eso leíamos en Hebreos, por cuanto era hijo, padeció y aprendió obediencia. La obediencia no es algo que ahora cuando uno aprende, no es algo que uno dice, ore por mí para que yo sea obediente, ¿sí? No es algo que viene como un don, no es algo que viene por impartición, es algo que se aprende. El Hijo aprendió obediencia, aprendió a sujetarse, aprendió a morir para sujetar a la voluntad del Padre. Entonces yo aprendo. ¿Cuánto le cuesta sentarse a escuchar, por ejemplo? Es un ejercicio interesante. ¿Cuánto le cuesta sentarse
a poner atención, aún en este tiempo, amados. ¿Cuánto le cuesta poner toda su atención? Porque oír es oír, Shema es oír atentamente, porque tengo la intención de obedecer. Este es un tiempo de discipulado, donde estamos siendo enseñados. ¿Puedo quedarme quieto? ¿Y puedo atesorar las verdades que el Espíritu suelta? Porque entonces estoy pensando y dice, necesito aprender a oír. Necesito entrenar mi oído porque quiero oír al Padre, porque quiero reconocer la voz del extraño. Esto es tan tremendo porque es la parte en la cual el Señor va a empezar a dejar en nosotros esa impronta y formarse en nosotros la misma esencia del Hijo. Él aprendió obediencia. Él aprendió. Él, por cuanto padeció, aprendió obediencia. No nos dijo que era fácil. La obediencia no es fácil. Porque la obediencia está en contravía de todo lo que está en 2 Timoteo 3. Amadores de sí mismos. Sí. Dice, desobedientes a los padres. Irreverentes. Sí. No reconocen autoridad. Todo, dices, desenfrenados, aborrecedores de lo bueno, traidores, todo, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Queremos gobernar. Y quiero dejarles hoy, es una parte que va a ponernos en una posición de cuánto quiero aprender a ser como el Hijo. Y el Hijo aprendió obediencia. Miren, amados, ayer justamente que estábamos, en un día en que normalmente se reconoce como una fiesta patria del 20 de julio. Ayer era un día donde se soltaron tantas voces y voces que estaban generando una atmósfera de rebelión, una atmósfera de anarquía, una voz de querer generar toda una manifestación de inconformidad. Y yo no estoy hablando desde la política, no. Estoy hablando desde ese espíritu de cómo una generación puede levantarse, ¿sí? A volverse, aún como lo dice acá, ¿no? Implacables, impetuosos, vienen y se vuelven destructores y tienen una voz que es una voz que genera confusión, que genera caos, que genera destrucción. Por lo general son jóvenes, pero son jóvenes sin identidad que oyen cualquier voz. A veces hay jóvenes y en algún momento se escuchaban voces de jóvenes de, bueno, ¿por qué haces eso? No tienen ningún argumento válido, no tienen una justificación válida. Simplemente son terreno propicio, fértil para esas semillas de rebelión, de rebeldía, de destrucción, de daño. No tienen una fuente verdadera, simplemente están generando eso, caos, confusión. Y miraba un poco todo el contexto de lo que es, y aquí pues les hablo un poquito ya más como intercesora. Todo nació en una casa, ¿sí? A ver, no nació, más bien, todo
tuvo un detonante en una casa, ¿sí? Que ahí ustedes saben toda la historia de, del, de- del florero y bueno, todo va a poder, hay muchas cosas que son como versiones, pero todo se dio en el entorno de casas, de familias. Y, y empezaron a soltarse y empezaron a ver cómo previo a esto habían reuniones y habían reuniones donde se planeaban estrategias, se planearon formas en que cómo hacemos y se hizo en un día de mercado. ¿Sí? Ahorita pues vemos la plaza de Bolívar, que realmente no le estamos llamando Plaza de Bolívar porque no queremos darle una connotación de pertenencia a Bolívar, le llamamos Plaza Mayor, así era conocida en toda cuando se fundaban las ciudades, la Plaza Mayor. Y, pero en ese tiempo no era como hoy, era una plaza de mercado. Y todo se planeó estratégicamente para cómo generar voces y cómo generar fruto de todo lo que era la inconformidad, pero cómo empezaron a despertar confabulaciones, alianzas, voces, para irlas a soltar en un día donde estaba la gente haciendo mercado y empezar a convocar a todo un pueblo a rebeldía, a rebelión. Independiente de lo que fue, independiente de lo que causaron, generaron muerte y destrucción. Este es un estrato, quienes están en resplandor y gobierno, ven que esto es un estrato. Quedaron esas voces y quedó mucha rebelión y quedó gente que condujo a guerras, que condujo a derramamiento de sangre, y la sangre tiene voz, la sangre clama venganza, la sangre es una voz que reclama justicia. Bueno, miren cómo generan estas voces, y todo vino en un momento de un detonante, de una chispa, porque ya todo estaba preparado, una chispa que se soltó al interior de una casa. Entonces miren cómo una casa puede ser afectada y puede contaminar una voz. Y toda esta gente en la Plaza Mayor respondió a esa voz. Y se volvió un gran evento de caos, de confusión, de daño, de destrucción, de muertes, de sangre, que dio origen a a toda esa guerra y ese derramamiento de sangre. Entonces miren cómo una voz puede, así como por uno entró la desobediencia, por esas voces pueden generarse atmósferas de daño y de destrucción. Entonces estamos levantando una generación de hijos que oyen la voz del Hijo y que gobiernan y sueltan con un espíritu contrario una voz correcta, para que sea oída esa voz correcta, porque es la voz del Hijo la que tiene que ser oída a través de hijos que están sujetos, que conocen la voluntad del Padre, que conocen el deseo del Padre y empiezan a soltar, porque lo que es el gobierno del reino de los cielos, porque primero fueron hijos y aprendieron obediencia. Ustedes y yo confesamos que somos hijos de Dios. Bueno, si somos hijos de Dios, debemos aprender obediencia como la aprendió el Hijo, y nos sujetamos para hacer lo que es la voluntad del Padre. Todo lo contrario es levantar generaciones de esa naturaleza de hijos de desobediencia, alimentadas por esa acción de lucero que se mueve por rebelión, por confusión, por desorden. De tal manera que la tierra sufre. Por eso son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Sufre a causa de los hijos de desobediencia. Y quiero dejarles solo una palabra porque vamos a continuar este tema. Vamos a leerla, ¿sí? En Malaquías. Vamos a leer Malaquías, el capítulo 4, versículo 6.
Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y están refiriéndose a una acción del mover del espíritu de Elías. ¿Sí? Elías que confronta lo que, todo lo que no es de Dios, lo falso, confronta una generación que no está alineada con el corazón de Dios. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Vamos a leerla en esta otra versión. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y tenga que dedicar la tierra al exterminio. ¿Saben? Esa palabra exterminio implica que Dios va a herir la tierra con destrucción. Va a herir la tierra con destrucción. Entonces, ¿qué es lo que trae esa maldición? ¿Qué es lo que trae la destrucción a la tierra? Esa brecha y ese daño y esa dificultad o crisis que hay en la relación de padres e hijos. Esa relación de padres e hijos que genera una generación que no reconoce autoridad. Un ejercicio de paternidad, una generación que no conoce padre, que puede, generaciones que han crecido en la historia con sellos de orfandad y que su única voz que tienen y la única forma de reclamar es con sangre y con violencia. Y esta nación hemos sufrido mucho de ese sello de orfandad. Esta nación ha sufrido años de violencia, años de derramamiento de sangre, años en que la sangre clama justicia, tiene voz y clama justicia. Porque es una generación que no ha conocido padre, no ha conocido autoridad. Y entonces andan como hijos de desobediencia, hijos que generan caos, generan destrucción. La tierra sufre las consecuencias de una mala relación de padres e hijos. Eso es lo que dice Malaquías 4:6. Pero dice en esta versión, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. De tal manera que la tierra sufre consecuencias cuando se levantan generaciones que son aborrecedores de lo bueno, que son aborrecedores de Dios, que no reconocen autoridad, que son desobedientes a los padres. ¿Cuántas historias hay detrás de estos hijos que destruyen las estaciones, que destruyen las propiedades, que sueltan voces violentas, que creen que tienen derecho para soltar una voz de intimidación, de provocación? ¿Qué voces están escuchando? No es la voz del Hijo. La voz del Hijo es una voz que decide escuchar la voz del Padre y que suelta la voz del Padre conforme habla lo que el Padre le enseñó, pero que tiene gobierno y que cuando habla ahora en su posición de ser exaltado hasta lo sumo, está soltando la voz y está soltando la voz desde esa posición de gobierno y autoridad y hace que todo se sujete a su voz. Miren qué tremendo es cuando aprendemos obediencia y porque dice que somos exaltados, somos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y Él nos ha colocado como sus hijos, como iglesia, para que soltemos esa voz desde esa posición de hijos. Pero si no aprendemos obediencia, si no reconocemos que Él es Padre y que reconocemos su autoridad y la autoridad de su voz, nuestra voz podría ser como
como ruido, como sonidos que no tienen repercusión. Entonces, qué tremendo es que la tierra sufra. Y estamos orando como intercesores para que la tierra sea sanada. Pero miren qué tremendo cómo puede ser sanada. Cuando hay reconciliación, padres e hijos. Cuando los hijos, el corazón de los hijos vuelve a los padres, cuando el corazón de los padres vuelve a los hijos. Y se cierra esa brecha. Se cierra esa brecha que ha traído generación a generación maldición sobre la tierra. Ahora podemos hacerlo aprendiendo del Hijo y aprendiendo obediencia. Aunque como hijo padeció, aprendió obediencia. Si por uno entró la desobediencia, por uno entra. Somos declarados justos, somos alineados a su justicia. Pero cada día, todos los días debemos decidir sujetarnos a su voz. Nuestro oído, Shema, oír atentamente, porque tengo la intención de obedecer. ¿Pero a quién? ¿A quién? Depende de a quién oiga. A Él es a quien yo me sujeto y a Él a quien yo obedezco. Así que quiero dejarles ahí, amados. Vamos a continuar este tema porque estamos hablando y vamos a hablar de dos, esencias de los hijos. Y esta es la primera, la obediencia. La obediencia. Y es tan importante en medio de una generación perversa. Ser luminares en el mundo, resplandecer para ser luminares en el mundo, en medio de una generación que, dice la Biblia, es depravada, es perversa. Tiene su corazón que solo está para hacer daño. Pero ahí es donde nosotros nos levantamos y resplandecemos. ¿Cómo resplandecemos? Como hijos sencillos, humildes, que son como el Hijo, porque el Hijo es como el Padre. Y aprendemos obediencia, y en la obediencia, para poder gobernar, necesitamos aprender a obedecer. Y el que obedece es porque reconoce que tiene autoridad. Amén. Así que, amados, qué tiempo para estar siendo enseñados y aprender de Él. Y seguimos creciendo y seguimos aprendiendo para ser conformados a la imagen del Hijo. Y ser conformados a la imagen del Hijo es, el Hijo hace lo que le agrada al Padre. El Hijo, su deleite es hacer lo que está en el corazón del Padre, su deseo. Esa es su comida, ese es lo que su bebida, todo eso es lo que llena y satisface el corazón de un hijo, hacer lo que al Padre le agrada. Así que, amados, vamos a unirnos en una oración para pedirle que queremos crecer y madurar, porque los hijos maduros son los que han aprendido obediencia, y a ellos es a los que se les entrega el gobierno, para que esa voz, que es la voz del Hijo, sea escuchada en estos últimos tiempos, que son tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Se está oyendo la voz del Hijo a través de los hijos. Amén. Padre, agradecemos este tiempo de esta noche, este tiempo que nos estás conectando, Señor, a tu voz. Padre, pedimos perdón porque hemos escuchado voces extrañas y las hemos obedecido. No hemos podido reconocer la voz verdadera y hemos seguido, y nuestro corazón ha dejado de escuchar, por eso fácilmente es desviado. Y hoy venimos a pedirte perdón y pedimos, Señor, que nuestro espíritu aprenda a reconocer la voz, tu voz, la voz del Espíritu, que es la que guía a los hijos,
la voz, tu voz, Padre, que es la voz verdadera. Y tú estás hablando, Padre, a través de tu Hijo. Y nosotros, tus hijos, aprendemos a reconocer esa voz verdadera. Queremos ser enseñados. Queremos que se active en nosotros el oír. Ese oír atentamente porque tenemos la intención de obedecer. Te pedimos perdón por toda distracción, por ocuparnos, por distraernos, por estar con tantas cosas que hace desviar nuestra atención de tu voz. Señor, queremos oír, oír. Queremos escuchar atentamente tu voz, así como tú, Señor, le enseñabas al pueblo de Israel, que se sentaban a escuchar atentamente lo que tú hablabas a través de los padres. Pero también queremos ser esos padres, así como les decías, que estas palabras que tú hablas estén primero en nuestro corazón. Padre, pedimos perdón, porque si como padres creemos haber escuchado, pero Señor, no han sido puestas en nuestro corazón. No han sido escritas tu palabra, tu verdad, tus mandamientos en nuestro corazón, sino que, Señor, ha sido solo religión, hemos oído, pero no hemos escuchado atentamente. Hoy queremos decirte que como padres también queremos escuchar, para que nuestro corazón sea escrito en nuestro corazón y diligentemente lo enseñemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y aún, Señor Padre, oramos por aquellos que aún no son padres, pero que sus generaciones están aún en sus lomos. Que aprendan a oír, Señor, para que estén atentamente oyendo y sean escritas en su corazón, para que cuando vengan sus hijos, vengan las generaciones, modelen conforme a lo que ya son, esa sustancia, esa esencia de tuya, Señor. Padre, sabemos que aprender obediencia duele, pero te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos ayudes en nuestra debilidad, porque queremos que el reino tuyo, tu reino, el reino de los cielos, de Dios y su justicia se manifieste sobre la tierra, a través de hijos alineados con tu justicia, porque hemos aprendido a obedecer. Gracias por tu palabra soltada en este tiempo, Señor, en esta hora. Y cada persona que la está oyendo, cada familia que la está oyendo, Señor, en esta hora, Señor, o más adelante la escuchará, que tu palabra, que es viva y es eficaz, penetra hasta las profundidades, que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que se discierna, porque el corazón que tiene intenciones no de obedecer, Señor, que discierna y tu palabra hable más fuerte para que se despierte en nuestro corazón la intención de obedecer, la intención de lo que es tu voz, tu reino, tu gobierno, porque queremos aprender a ser hijos como es el Hijo y que hacer tu voluntad nos agrade. Gracias, Señor. Gracias, gracias por esta hora, gracias por lo que nos enseñas y gracias porque nos estás haciendo a la imagen de tu Hijo, con el mismo sentir que hubo en tu Hijo, que aprendió y que se despojó, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Enséñanos a ser por tu Espíritu en la debilidad, para que a oír tu voz, para obedecer atentamente. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Aún, Señor, en el descanso de la noche, tu palabra hable a nuestro espíritu. Hable. Que no haya nada, Señor, de lo que tú hablas en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 o en Romanos 1, Señor, no haya nada, sino que realmente seamos hijos. Que hables tu voz, Señor, sea esa voz que amamos
esa voz que reconocemos, esa voz que tenemos ese deleite para oír. Es esa voz que tú dijiste desde el cielo, que se abrieron los cielos y dijiste, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Señor, que hoy sigamos escuchando la voz del Hijo, que se escuche la voz del Hijo, a Él oíd. Y hoy soltamos esta voz en la nación, en las naciones, en las familias de las naciones. A Él oíd. Tú, Padre, estás hablando en esta hora por tu Hijo, por la voz del Hijo. A Él oíd, a Él oíd. Tú, Señor, esa es la voz del Hijo que solo habla obediencia, habla la voluntad del Padre, habla y enseña lo que está en el corazón del Padre para que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esa es la voz del Hijo, que se oiga, a Él oír. Se abren los cielos en esta hora. Se abren los cielos, Señor, desde este lugar, desde esta hora, desde esta voz que se está soltando. Y se sigue escuchando tu voz, Padre, diciendo a Él oír, al Hijo, al Hijo. Tú nos estás hablando por el Hijo en esta hora. A Él oír, Señor, se escucha tu voz. Se escucha, escucha. Hijos, familias, generaciones, escuchen, hijos de desobediencia, hay una voz, es la voz del Hijo, la voz que sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. A Él oír, es la voz de gobierno del reino del Padre. A Él oír para que se haga en la tierra como se hace en el cielo. A Él oír, se escucha la voz del Hijo. Y que seamos, Señor, en el Hijo esa voz, para que tu gobierno se manifieste en la tierra. Gracias, Padre, gracias por esta hora. Gracias, Señor, gracias porque no es la voz de esa generación rebelde, contumaz y rebelde la que se oye. Son las voces de los hijos, las voces del Hijo a través de los hijos que se han sujetado para obedecer, para manifestar obediencia. Es la voz que se oye en esta hora. Te damos gracias, Señor, cada familia conectados, Señor, a tu voz, conectados a la voz verdadera, a la voz del Hijo, porque esa es la voz que tú dices que se está oyendo. Siguen los cielos hablando y oyéndose la voz del Hijo. Gracias, Padre. Gracias por esta hora. Gracias, Señor. Gracias por cada familia que está levantando hijos obedientes, generaciones obedientes, que aunque cueste, y aunque cueste, Señor, desde pequeñitos sujetar a la obediencia, sabemos que hay padres que quieren formar a sus hijos en obediencia. Oramos por los padres para que reciban fuerzas, reciban, Señor, ser energizados por tu Espíritu Santo, para que reciban fuerzas en medio de todo ese carácter duro, difícil de la generación, porque está en la naturaleza del ser humano y la desobediencia. Padre, levanta a padres, a papás, alineados con tu voz, y que reciban fuerzas para alinear a sus hijos, para levantar y discipular hijos para ti. Gracias, Señor. Gracias. Oramos por cada familia, para que cada familia disipule a sus hijos, para que sus hijos sean para Dios, sean para Él, para el Padre, para toda la realidad de la dimensión del reino de los cielos. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Amados, les bendigo y damos gracias al Padre porque sigues enseñándonos esa esencia y esa naturaleza del Padre que se revela en el Hijo. Les bendigo, seguimos creciendo, seguimos siendo discipulados, atentos a todo lo que el Padre está formando en cada uno, en cada familia, para ser una voz, ser luz, ser lámpara a la nación. Un abrazo, les bendecimos, nos vemos el sábado, nos encontramos en ese tiempo especial que nos reunimos para adorarle, para conocer más de Él, para ser conformados a su imagen, para pensar como Él, para tener todo conforme al reino. Un abrazo, les bendecimos junto con Arturo, les enviamos un gran shalom. Bendiciones.